Bienvenida Alejandra Marcote, que sos contadora y máster en coaching y cambio organizacional y sobre todo autora de este libro que ya tengo ganas de leer, que es Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Desiree. Un gusto estar acá y con toda la audiencia también. Bueno, yo te sigo, yo he leído algunos fragmentos, no lo leí completo el libro, por eso digo que lo quiero leer ahora de pe a pa, porque me encantó. Lo que he leído, te he escuchado, te he visto en redes, o sea, te estoy siguiendo. Buenísimo. Esto sabelo, y me parece que hablas de un tema muy importante, que es el síndrome del impostor. Para quienes quizás no hayan escuchado este término, ¿cómo lo podrías definir en pocas palabras? Mira, así muy brevemente, es esa idea de que no estamos a la altura, de que somos un fraude, de que somos farsantes, ahí depende como cada uno le quiere decir, que somos impostores. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de que nosotros logremos un montón de cosas, tengamos buenas notas, nos vaya bien en el trabajo, no importa lo que hayamos hecho, sentimos internamente que en algún momento alguien va a descubrir que no somos tan buenas, que no somos suficientes. Entonces aparece ahí esa sensación de que estamos engañando a las otras personas. Y esto no es que te puede pasar a vos, me pasa a mí. Lo que dicen las estadísticas es que alrededor del 70% de las personas en algún momento se sintió así, y después hay un montón de estudios que hablan de un poco más, un poco menos, pero digo, en general es algo bastante común. Y ahí hay algo interesante que es que tenemos el miedo a que nos descubran, en algún momento se van a dar cuenta, el miedo a fallar o fracasar, porque claro, ¿cuándo me van a descubrir? Cuando diga algo mal, cuando me equivoque, ahí siento que realmente esto... se va a caer esa idea que tienen los demás de mí. Y además hay algo que pasa, es que le solemos asignar nuestros logros, las cosas que nos salen bien, a la suerte, a las coincidencias, a que justo me llamaron porque, no sé, me conocían, ¿no? del barrio, de otro lugar, pero no a mi esfuerzo, no a mi trabajo. Entonces eso hace que nosotros sintamos que no merecemos lo que logramos. Así que eso es el síndrome del impostor. Todos esos elementos ahí están metidos. Leí que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Eso es así? Sí, yo diría que es un poco más limitante. Lo que dicen las estadísticas es que las mujeres lo sienten más y hay un porcentaje mayor, pero tampoco es una diferencia de 20 a 50, ¿no? Hay algunos estudios que quizás hablan del 70% versus el 80% de las mujeres. Lo que sí pasó es que este fenómeno se empezó a estudiar en las mujeres. Entonces, al principio... bueno, solamente lo tenemos nosotras. Ahora, con los años se fue viendo que a los varones también les pasa, aunque quizás tiene otras características, no está tan atravesado por la cultura, ¿no? Por esta idea de, por ejemplo, que tenemos que ser modestas. Entonces a nosotras nos cuesta más pararnos y contar nuestros logros y decir todo lo que hicimos. También aparece en todo lo que es el ámbito laboral el tema de, por ejemplo, bueno, yo tengo que ser muy buena en mi trabajo, pero también me doy vuelta y tengo que hacer un montón de cosas en mi casa y también tengo que ser quizás buena madre, buena hija. Aparece mucho el rol del hogar, de la mujer en el hogar. Entonces, también esos dos sombreros hoy de alguna forma hacen sentir que no estamos haciendo nada bien porque no llegamos a ese 100%. Con lo cual, es un poco más pesado para las mujeres desarmarlo, diría, por eso digo más limitante en el ámbito laboral, pero a los varones también les pasa. Así que cada vez lo están contando un poco más. Claro, como decías, igual obviamente todos estos estereotipos de género de pensar que las tareas de cuidado son principalmente de las mujeres, sí, y mayor exigencia para cumplir con ciertos requisitos. Sí. Me acuerdo de haber leído que, bueno, una mujer no se presenta a un nuevo puesto o no pide un aumento hasta que no tiene el 100%, sí, entonces, sí. Claro, todo eso es limitante. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cómo se llega a construir esa sensación? Mira, no hay un solo factor, porque yo, por ejemplo, en el libro lo abordo desde las creencias que vamos desarrollando. Entonces, quizás uno puede mirar la infancia y dice, bueno, tal vez familias disfuncionales, ¿no? Te dan un mensaje en donde vos tenés que estar todo el tiempo demostrando que sos la mejor. O, por ejemplo, las comparaciones. No sé si eso lo notaste, pero tu prima, tu hermano estudia más que vos, sabe más que vos. Entonces, esa comparación constante hace que desde chicos muchas veces no encontremos cuál es nuestro lugar y nos estemos mirando siempre en relación a una otra persona. Ahora, también puede pasar, a veces, digo, hablando de la niñez, que en una familia te digan, vos podés con todo, dale, yo sé que vos podés. Y el nene, la nena, internamente siente que no puede, que no sabe, y ahí siente también que entonces las personas ven algo que ella o él no ve. Entonces, fíjate a veces, qué paradójico. Por eso digo que no hay un solo factor y también uno va creciendo y va creciendo en determinados entornos. Entonces hay contextos que incentivan mucho
el síndrome del impostor. Hablo de las organizaciones, hablo de la universidad, del sistema educativo, ¿no? En donde quizás alguien no se puede equivocar. Porque claro, el error está visto como algo malo. En donde se señalan mucho los errores y muy poco los aciertos. Entonces hay un montón de comportamientos. Quizás no podés preguntar o sentís que si preguntás, entonces no sos tan buena, no sos tan inteligente. Y en realidad es lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de comportamientos que son muy, pero muy comunes en el sistema educativo, en las organizaciones, en las familias, que también incentivan el síndrome del impostor. Así que no hay una sola cuestión que te diga, es esto, y es más, te digo algo. A veces uno va creciendo y en un momento hay una creencia, te cuento mi caso, como la de deberías hacerlo perfecto. Yo siempre fui súper perfeccionista, si te sacás un 10 y bueno, igual es como que sentís que te faltó algo, ¿no? Entonces, incentivado por un entorno en donde yo estudiaba para contadora, donde todo tiene que cerrar, y trabajando en ámbitos en donde todo tiene que cerrar, ¿no? En áreas de presupuesto y demás, esa creencia de que debería hacerlo todo perfecto y si me equivoco hay algo mal, se disparaba. Ahora, fíjate que yo con el tiempo fui cambiando de profesión y de repente, y con un gran trabajo interno, esa creencia disminuyó y me amigué mucho con el error, pero quizás hay otra creencia que está muy presente en todo esto que es innovar, y es como, debería ser algo siempre nuevo, ¿no? Y ahora, ¿qué tema? Y entonces hay otra creencia que te hace sentir que si no estás siempre dando algo diferente, en mi caso que doy charlas o doy talleres, es como, uy, entonces no soy tan buena, no estoy dando algo que además ya quizás lo dio otro. Entonces fíjate cómo algunas creencias van tomando más fuerza en un momento de la vida o en otro. O en un momento también histórico, porque digo, hoy los cambios son tan rápidos. O sea, hoy decís, che, está esta tendencia, incluso en redes sociales, dura 3 días, al cuarto día no, ya lo hizo todo el mundo, no sirve, ¿no? Claro. Para crear un contenido. Totalmente. O como decís vos, digo, hay un montón de gente haciendo esta información. Así, ¿qué puedo aportar yo? Es muy propio de la época, ¿no? También. Sí, eso de qué puedo aportar yo pasa muchísimo, y sobre todo con profesionales, incluso personas que quieren salir de su trabajo en relación de dependencia y dedicarse a algo y dicen, pero yo no tengo nada nuevo para decir, no tengo nada nuevo para hacer. Imagínate encima ahora con la era de la inteligencia artificial, lo que se viene, que además cualquiera es como que tiene al acceso un montón de conocimiento. Entonces, hay un gran trabajo interno también para hacer de conocer y ver qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? Pero esa pregunta aparece todo el tiempo, pero yo no tengo nada nuevo, si lo mío... Y fíjate también cómo aparece la desvalorización, ¿no? Como que nuestra experiencia, lo que venimos trabajando hasta el momento, parece que no tuviera ningún valor, ¿no? Y que estamos haciendo un commodity, algo que los otros pueden replicar fácilmente. Sí, un poco que esta explosión de tecnología tan fuerte nos invita a conocernos más, parece como una paradoja lo que decías vos, ¿no? Pero realmente es como hay que hacerse cargo y ver internamente qué es lo distinto. Ahora me pregunto, este síndrome del impostor que está tan presente en la sociedad, como recién mencionabas, ¿existe casos de grandes líderes CEOs que sufran ese síndrome del impostor? Porque a primera vista diría, bueno, si estás atravesado por el síndrome del impostor, te quedas calladito ahí, en lo bajo, nunca sos de esos líderes, esos CEOs destacados. ¿Es así o no? Sí. Bueno, Michelle Obama es una de las que más habla de eso, porque justamente, bueno, ella lidera muchos movimientos, trata de acompañar a mujeres, y ella lo cuenta siempre. Después Einstein, por ejemplo, tiene una frase muy célebre también al respecto, ¿no? Como, bueno, su trabajo, mi trabajo, ¿no? Como algo, como que no es para tanto. El primer hombre en llegar a la luna, eso a mí me llamó mucha atención. Digo, quizás no es un líder de empresa, pero es una persona reconocida mundialmente, y él en un evento estaba apartado de toda la gente, ¿no? Estaba como mirando en el evento detrás de todo, y se acerca un bloguero muy conocido y le dice, ¿y por qué está acá? Y porque es como un evento de gente así, grosa, podríamos decir. Bueno, pero usted también lo es. No, yo solamente hice mi trabajo, ¿no? Entonces, ahí resume un poco esta esencia detrás del síndrome del impostor. Yo en su momento para el libro entrevisté, por ejemplo, a Sergio Kaufman, ¿no? Que líder en ese momento, líder para toda Latinoamérica de una gran empresa, y él me decía, en realidad, ¿quién no lo siente? ¿No? Porque yo digo, bueno, una persona así que él hasta organizó mega eventos donde hasta iba el presidente de la nación. Y él me decía justamente que
Si no sentís el síndrome del impostor, es como que no estás corriendo demasiado los límites. Para él, esa era la interpretación. Entonces, o sea, algo positivo. Algo positivo. Bueno, Shakira hace 2 años, creo, o un año, también en un video comentaba, ¿no? Como esto de ser lo suficientemente creativa. Y creo que tiene que ver, por eso digo, estoy hablando de líderes de empresas, personas muy reconocidas en ciencia, en lo del mundo del espectáculo. Y esto tiene para mí mucho que ver con esto de que estás en un lugar, primero que quizás no tenés tantas personas al lado, ¿no? En el mismo rango. También alcanzaste algo que tal vez no pensabas alcanzar. Entonces, digo, a veces uno las ve a esas personas y dice, no les debe pasar. Y sí les pasa, porque en algún momento también estuvieron en otro lugar y no pensaban que iban a llegar ahí, ¿no? Entonces, es una sensación bastante común en líderes, en no líderes, cada uno con sus vivencias, ¿no? Ahí hay cosas que pasan diferentes. ¿Y cómo diferencias entre simplemente ser una persona humilde, digamos, Sí. tener la humildad de los grandes, como se dice, y síndrome del impostor? Vos sabés que muchos dicen, bueno, es falsa humildad, ¿no? Okay. Y yo creo que es más un trabajo interno. Tal vez uno de afuera puede imaginar o no, pero ahí hay un trabajo interno. Hay muchas personas que realmente te dicen, lo que pasa es que yo no voy a decir que hice esto porque ¿qué van a pensar? No, bueno, eso sí, pero puede haber alguno que realmente tenga la humildad. Exacto, por eso. Claro. Hay personas que ahí lo ves como falsa humildad quizás, porque lo dicen solamente para que no quede mal. Pero hay otras personas que no lo logran ver. Entonces, ahí sí es, digamos, humildad. El tema es que estamos en una sociedad en donde vos, fíjate, lográs cosas, lográs algo y te da vergüenza contarlo. Porque es como, hay algo mal. Quizás en tener un buen trabajo, en estar contenta con tu trabajo, en tener dinero. Entonces, de alguna forma la sociedad nos va educando para que nos separemos de esos logros y para que no lo podamos contar y para pensar que hay algo mal. Digo, desde la afuera, tal vez no es tan fácil distinguir lo de falsa humildad o la humildad. Sí, cuando una persona siente el síndrome del impostor, no es falsa humildad. Realmente no puede conectar lo que logró con su participación. Por más que tenga un registro largo, a mí me pasaba en la universidad, me iba muy, muy bien, yo estudiaba a toda hora, y sin embargo, por ejemplo, en general en la universidad teníamos 2 exámenes, ¿no? Por materia. Entonces, en el primer examen sufrí un montón porque decía, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Me iba bárbaro. Entonces, después iba al segundo examen y de vuelta sentía que me iba a ir mal. Y ya que al tiempo, o sea, cuando ya habían pasado muchas materias, que decían en mi familia, dale, deja de llorar, que ya sabés que te va a ir bien. Pero yo sentía que me iba a ir mal y la pasaba mal en serio. ¿Por qué? Porque por más que yo había visto que a mí me había ido bien, yo no podía conectar mis logros con mi esfuerzo. Entonces, ese es un gran trabajo. Es como que uno, como que era una cuestión de suerte. Claro, como que bueno, y justo te tomaron lo que sabías, la parte del libro que habías estudiado. Exacto. Bueno, pero ese es el mecanismo, lo traigo con mi ejemplo, pero ese es el mecanismo que está detrás del síndrome del impostor. Mira, hace un tiempo me dice una persona, lo dijo en un taller abiertamente, ¿no? Mira, justo se bajó una oradora de un evento y me llamaron a mí. Y yo siento que no, o sea, que no estoy ahí a la altura, o sea, que no tengo nada que hacer, porque claro, ese lugar era de otra persona. Entonces, yo digo, pero ¿y a vos te llamaron? Sí, pero porque se bajó alguien, ¿no? Entonces, fíjate cómo empezamos a ponerlo ahí en el afuera. Yo digo, pero no llamaron a cualquiera, no salieron a la puerta y dijeron, a ver, ¿quién puede entrar a dar una charla? Vieron quién era la persona que tenía determinada experiencia para subirse a ese escenario. Entonces, fíjate cómo le asignamos el logro a que se bajó la otra persona, a que se fue de vacaciones y no a decir, pará, miro, ¿qué es lo que tengo yo? Sí, pero yo tengo todo este recorrido, yo tengo estos logros, poné que no le llames logro, yo tengo toda esta experiencia. O sea, hay una parte que no estamos mirando y es la parte que tiene que ver con nosotros. Entonces, ese es el mecanismo que está ahí muy presente en el síndrome del impostor. Pensando en cómo impacta esto, evidentemente de manera negativa, porque te puedes bajar, puedes no presentarte una oportunidad, sí, y todas estas cuestiones. ¿Cómo se hace para convertirlo en un aliado, como decís en el libro? Bueno, primero, y esto que vos decías de lo negativo, aclaro algo, algunas personas las impulsa, sí, obtienen resultados extraordinarios, lo que pasa es que yo siempre digo, ¿a qué costo? A costo de no pasarla bien, ¿no? De estar totalmente muy, muy desgastados. Y también impacta en los negocios, eso sí, porque y ya voy al tema del aliado, pero digo, fíjate qué pasaría si en una organización
las personas dijeran lo que tienen para decir sin sentir que no voy a decir esto porque es una pavada, ¿no? O si preguntaran lo que tienen para preguntar porque dicen, ok, aunque yo pregunte, no estoy siendo un fraude o no se van a dar cuenta que soy incapaz. En realidad estoy preguntando y esto nos abre la puerta a todos. Entonces, dicho esto, lo primero es ponerle nombre, hablar, ¿no? Esto que estamos haciendo acá. Decir, esto en realidad no es que yo soy un desastre, no es que yo soy un fraude, es que es una historia que me estoy contando, es que es una asociación que estoy haciendo, pero tiene un nombre y lo puedo trabajar. Cuando las personas en las charlas que vienen no tenían ni idea, lo saben, ahí ya es un montón. Eso es un montón. Después el poder compartirlo con otras personas, porque ya salimos de esto me pasa a mí, a esto nos pasa, quizás imagínate en un equipo de trabajo de 10 personas, 6, 7, 8, en algún momento se sintieron así o se sienten así de repente, aun cuando tienen determinados desafíos. No es lo mismo sentirte acompañado. Entonces esa vergüenza que te da sentirte la única persona que le pasa esto, ahora se va desvaneciendo. Entonces, para mí eso es fundamental. Después hay que trabajar mucho, como bien vos decías, y más en esta época, con el autoconocimiento. Empezar a escuchar qué es lo que yo me digo. Muchas veces en los espacios de coaching les pregunto, ¿cuáles son esas frases que te decís? ¿En qué momento? ¿Cómo te sentís? Empezar a tener un registro propio, porque hay todo un mecanismo interno. Quizás hay personas que me dicen, no lo tengo muy claro. Entonces, empezar a escucharse, frenar esa radio interna que cuando te equivocaste dice, no ves, no servías para esto, no vale la pena, ahora todos se van a dar cuenta de que vos no servís, porque es muy cruel lo que esa voz interna, ¿no? Esa voz interna es muy cruel y además no frena. Entonces, cuando uno puede ponerle luz, empezar a escucharla, decir, ok, me estoy diciendo todo esto, en estas situaciones, ahí uno empieza a desarrollar como una valijita de herramientas. Yo ya sé que en las reuniones, de repente, donde está mi jefe o hay alguien a quien yo admiro, ahí yo ya me siento así, entonces ya me puedo preparar distinto, ¿no? Con alguna frase diferente, con desde lo corporal, cómo voy a estar en ese lugar. Entonces, esa conciencia es lo que nos ayuda un montón. Trabajar con los errores es fundamental, porque fíjate que lo primero que te dije es que sentimos miedo a equivocarnos porque ahí creemos que se va a confirmar que somos poco capaces, poco suficientes. Por ende, pensar o empezar a ver que el error es parte del proceso. Claro. Tenemos una sociedad que está cambiando. Yo hace 10 años que trabajo con aprender del error. Está cambiando, pero va un poco lento en ese cambio. Y en un momento en donde... Porque se penaliza, el error se penaliza. O sea, puede ser el fin de una carrera laboral, en el ámbito académico también, o sea, tenés que ir y vas a recuperar el examen. No digo que no haya que hacerlo, ¿no? Sí. Pero no se estudia el error como parte de un proceso. Claro, de hecho, hace poco estaba hablando de una persona en educación. Yo decía, qué distinto si en vez de que alguien se equivoca y se le dice, toma el examen, fíjate, y la persona se va así cabizbaja con una X roja, se dice, a ver, este examen, acá hubo cosas que no funcionaron, ¿por qué no las resolvemos juntos? Claro. O no buscamos a ver qué pasó. Entonces, en vez de aprender, se usa como una fuente de castigo, diría yo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que cambiar. Incluso me pasa con algunas personas que trabajan en empresas, en donde quizás la cultura del error empieza a estar como mucho más blanda, empresas más nuevas, claro, y sin embargo las personas me dicen, acá no es un tema de que mi jefe me sanciona, sino que yo no puedo con eso. Claro. O sea, yo no me lo puedo permitir. Entonces, fíjate cómo... ¿Y desde qué lugar se puede desde la empresa, no? Estoy pensando Sí. ayudar o potenciar a estas personas para que justamente se animen a preguntar, se animen a equivocarse. ¿Qué se podría hacer? Ahí hay que hacer un trabajo de lo que se llama ahora seguridad psicológica, ¿no? Generar espacios de seguridad psicológica. Primero, mucha coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque hay muchas organizaciones, quizás nuevas, que ya están como con estas más empapadas. Ahora, las que están en transición, que tienen muchos años, tal vez hasta en los valores hoy tienen aprender del error, pero todavía en los hechos no se ve. Entonces, quizás en una evaluación de desempeño, una persona que se equivocó, que hubo un proyecto que no funcionó, no se evalúa tan diferente si después aprendió de eso, si tuvo algún mecanismo de recuperación de todo eso o si no.
¿Entendés? Entonces hay hay todavía, claro, hay todavía mecanismos que no están muy alineados en ese sentido. Lo mismo que pasa con quienes lideran, por yo digo, siempre le caemos a quienes lideran, pero sobre todo por el tema de que son ejemplo de esto, que también están en la misma transición, que probablemente estamos todos en la sociedad respecto de esta situación. Entonces quizás tienen que decir, o les dicen, bueno, ahora del error se aprende y demás, o realmente lo ven como un mensaje que está bueno, pero internamente no lo sienten así. Entonces, cuando yo hago los trabajos con líderes, muchas veces sale que decís a tu equipo, y yo al equipo le digo que del error se aprende, que podemos trabajarlo juntos. ¿Qué sentís cuando están estos errores? Bronca, ira, enojo, tristeza, culpa. Entonces, fíjate cómo hay que hacer un trabajo también acá de trabajar estas creencias que tenemos respecto a los errores, primero internamente, para que esto fluya. Porque si vos sos líder y tenés que darle un feedback, una devolución a una persona, y vos le decís, del error se aprende, pero vos estás enojadísima, se va a notar. Se va a notar. Se va a notar. Entonces, digo, tenemos, como ves, hay mucho trabajo interno, ¿no? En ese sentido. Pasa? A mí me gusta siempre decir, me gusta, pero digo, me doy cuenta de no decir, bueno, las empresas donde no se favorece este tipo de situaciones, donde no hay un apoyo y una contención, les va mal. Y es mentira. Hay muchas empresas a las cuales les va bárbaro con la cultura del terror, la de la competencia extrema. Es horrible, pero ocurre. Y muchas empresas llegaron hasta acá así, bueno, o sea, con la cultura del látigo en ese sentido. ¿Y qué les dirías a esas empresas? Porque yo quiero seguir, no sé, no voy a nombrarlas, pero las conozco, digamos, algunas compañías grandes que se basan en esto, en no perdonar el error, en no fomentar, digamos, para nada, aunque lo digan discursivamente, que se equivoquen, incluso ayudar a que haya miedo a equivocarse y a estimular la competencia. Y les va bárbaro. Claro. A ver, yo acá una aclaración. Yo no es que digo, bueno, entonces ahora equivoquémonos y festejemos. O sea, no, pero entiendo la de propiciar eso, la de que sea un ambiente menos tóxico. Yo igual, aunque me digas que va a ir mal y aunque no importa, yo creo que ese es el camino. Porque pienso en el costo psicológico. Pero digo, ¿qué le responderías a alguien que te dice, che, pero mira, no me importa? Digo, mira, a mí me puede ir bárbaro así porque a tal y cual empresa que aplican la cultura del terror absoluto y competencia... va bien. A ver, para mí a las empresas le pueden haber, bueno, de hecho a muchas, a la gran mayoría, diría que los que más me contan son esas empresas. Porque claro, son las que necesitan cambiar algo. Ser malos de última para la sociedad. Creo que el desafío se viene cada vez más en el sentido de si eso les va a servir para vivir en el mundo que se viene, ¿no? En donde vos estás necesitando cada vez más de las personas, de sus ideas, de sus propuestas, hablamos de innovación. Y yo creo que si las personas tienen miedo a equivocarse, a decir algo y que los castiguen, ¿no? Porque dicen algo que no está bueno, cada vez más esas personas, primero, o no van a estar trabajando en esos lugares, y hoy hay muchas compañías que tienen renombre y sin embargo les cuesta conseguir talento, se les va, y por más que ofrezcan más dinero, las nuevas generaciones no están llegando a ellos. Entonces, eso por un lado, pero creo que el gran desafío es esto de la innovación, de cómo hacemos lo nuevo, y me parece que bajo esa cultura del error como castigo, de la opresión total, ¿no? Claro, el mundo cambió demasiado y creo que lo estamos viendo en pocos meses lo que está cambiando, ¿no? Entonces, creo que lo que te sirvió hasta acá no necesariamente te va a servir hacia adelante y vas a perder mucho del talento. Obviamente, quizás hay empresas que me dicen, no me importa, no me importa. Una legión de agentes de inteligencia. Claro, por eso ahora tenemos eso. Y bueno, ya ahí con los agentes ya tendrás otra conversación. Pero sí creo que hoy hay un gran desafío con las compañías estas que no están pudiendo retener, no me gusta la palabra, porque parece que lo estás agarrando. Que no pueden reclutar y sostener a lo largo del tiempo. Claro, y quizás los más jóvenes se van a otro tipo de empresas, pero sí hay algo importante en esto de las personas no hablan. Yo lo que veo es mucha conversación, sobre todo en este tipo de organizaciones, mucha conversación defensiva, en donde yo no te voy a arriesgar a decir algo que se me ocurrió. Entonces, todas esas conversaciones se pierden. Es más, yo digo, tantos esfuerzos por tener empresas en donde haya diversidad de edades, de género, esto. Y las personas es como si alguien dice no se animan a contradecir. Entonces, ese tipo de conversaciones no te lleva mucho a la innovación. ¿Te servirá para otro tipo de compañías? Bueno, te servirá para otro tipo de compañía o determinado. Esto sí te iba a decir. Hay empresas que tienen una cultura muy diferente en distintos sectores. Y me ha pasado. Sí. Sector de tecnología, con el error estamos súper amigados. Es sector de cobranzas, penalización. O sea,
digo, hay un mundo dentro de las corporaciones con este tema. Con lo cual, yo en general es un tema que es como más artesanal, ¿no? Ahí hay que entender dónde estamos, entender para dónde se quiere ir y a ir trabajándolo. Y aparte es posible que quizás en esa organización quieran mantener ese ritmo o esa lógica de tener divididos, porque bueno, quizás para cobranzas realmente quieren que no haya error. Y ahí capaz pueden poner sus agentes de IA, ¿no? Claro, por eso digo, hoy estamos en un momento en donde los desafíos que se vienen y cómo viene el mundo, yo creo que es muy impredecible, ¿no? Más allá de todos los gurúes que hablan de la inteligencia artificial, pero se vienen muchos cambios, ¿no? Entonces, sí, lo que me pregunto es si las personas no se animan a hablar, no se animan a innovar, innova. Pero si entre paréntesis decimos no te equivoques, no sé, que vas a hacer algo distinto, vas a ponerte a hacer algo diferente en tu trabajo, vas a implementar. El otro día estaba viendo un video de alguien que implementó un montón de automatizaciones, ¿no? Con inteligencia artificial y entonces lo promovieron por haberse animado a hacer eso, que bueno, que para la empresa estuvo bueno. Uh-huh. Ahora, ¿vos vas a hacer eso si sabés que si te sale mal te castigan? Claro. Y no. Entonces, ahí es donde está el punto para mí. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Ale. Un gusto enorme. Igualmente. Gracias, Gire.